Frank era esta niña alemana, era judía. Cuando los nazis se van haciendo más fuertes, ella esconde y es cuando ella escribe su diario, que se va a volver uno de los libros más leídos y más conocidos del mundo. De hecho, en un momento vamos a estar... Aquí también está la representación exacta del lugar donde ella y su familia se escondieron de los nazis. Por ejemplo, el papel tapiz, las medidas, los muebles, son iguales. Se lo comparto para que eso no lo vea tanto como una exposición, sino como una experiencia. Una pregunta. ¿Sí? Dijiste que se fueron a Holanda. A Holanda. ¿Y en Holanda fue donde los agarraron? Sí, exactamente. Hay cosas que ya no recuerdo mucho, pero estaban en Holanda. Sí, ahorita vamos a ir poco a poco con eso, pero sí. De este lado, va a ver estas hojas. Con estas hojas, ella quiso retratar a México para que las podamos conocer sin necesidad de salir del país. Igual más adelante vamos a saber de qué espacio nace esa instalación. Lo recuerdo, yo soy Yael, soy comunicóloga, cualquier duda, siéntete confianza de decírmelo. Y en esta primera sala, aquí a la derecha, tenemos esta representación del edificio donde Ana y su familia se escondieron en Holanda. Se va a dar cuenta que del edificio salen frases, que son algunas que ella escribió en su diario. A mí me gusta mucho la que está en la pared, donde ella escribió: qué maravilloso es que no tenemos que esperar ni un minuto para empezar a cambiar el mundo. Nos vamos a dar cuenta a lo largo del recorrido que Ana Frank siempre tuvo como mucha esperanza en que toda esta guerra y este genocidio en algún momento iba a terminar. En esta parte, como forma de introducción, vamos a escuchar un audio donde se va a presentar la propia Ana Frank. Mientras lo escuchan, si quiere puede caminar alrededor del edificio para escuchar todas las frases, y si se queda parada, yo le recomiendo que le haga de este lado para que pueda escuchar bien. Y si quieren que se pueden quitar los audífonos, voy a poner el audio. Este año sí recibí un regalo maravilloso, un diario. Estoy muy emocionada. A él le podré contar mi vida, lo que sueño y lo que siento, como si hablara con mi mejor amiga. Por eso le voy a guardar el nombre de Kiki. Somos una familia de 4. Mi padre Otto, mi madre Eri y mi hermana María. Nací en Frankfurt, Alemania. Yo apenas tenía 3 años y mi papá decidió que lo mejor era irnos a nuestro mundo, porque llegaron los nazis y ellos son los judíos. Nosotros somos judíos. Me gusta mucho Amsterdam. Aprendí rápido el inglés y tengo muchos amigos. Me encanta la historia y las películas, también los artistas. Veo a mis papás muy preocupados. Últimamente las cosas no han estado bien. Los nazis invadieron Holanda y eso cambió mi vida. Dejamos de ir al cine y no nos permiten usar nuestras bicicletas. Además, hay letreros por todas partes que anuncian que los judíos no somos bienvenidos. Mamá no me deja salir a jugar. Dice que no es seguro. Eso es muy difícil. Hace unos días papá nos ha temprano. Quiere que nos escondamos hasta que acabe el invierno. Nos ha dicho que solo podemos llevar lo necesario, pero ¿qué podría llevarlo? Pero que lo primero será mi diario. Él será mi mejor compañero. Vamos a ponernos aquí en la parte de arriba hay información sobre los Frank y en la parte de abajo un contexto histórico para entender el porqué de sus decisiones. Es importante comenzar sabiendo que los Frank era una familia orgullosamente alemana. Formaban parte de ese territorio desde generaciones antes que la de Ana. Incluso en la Primera Guerra Mundial, Otto Frank participó al igual que su hermano. La labor de Otto, que era el papá de Ana, fue tan destacada que incluso lo ascendieron a teniente. No solo eso, la abuela de Ana también fue voluntaria y enfermera en esa misma guerra. A pesar de esto, ellos, como millones de judíos, van a ser posteriormente perseguidos. ¿Eran alemanes judíos? Sí, así es. Sin embargo, pues estaban orgullosos de su patria. Y hasta este punto sí había como mucha discriminación hacia los judíos, pero realmente no los veían como alguien diferente, como una raza diferente, como después lo va a hacer Hitler con ellos. Ahora, en esta vitrina tenemos el Tratado de Versalles, que es el que debe firmar Alemania cuando pierde la Primera Guerra Mundial. Este tratado deja a Alemania en una gran crisis económica. Por ejemplo, en esta fotografía hay un grupo de niños que están jugando con todo el dinero de su familia que ya no va a tener ningún valor. Toda esta crisis va a ser aprovechada por Hitler.
Él escribió un libro llamado Mi lucha, que va a ver en esta letrera. En ese libro, Hitler culpa a los judíos de haber perdido la Primera Guerra Mundial y empieza a sembrar en la gente un sentimiento en contra de los judíos. Es aquí cuando empiezan estos discursos de odio que poco a poco se van a ir difundiendo a toda la población. Ahora, mientras esto ocurre, ¿qué pasa con los Frank? Otto se va a casar en 1925 con esa mujer llamada Edith. Aquí hay unas fotografías justamente muy lindas de cómo fue su boda. Y un año después de casarse, van a nacer su primera hija, a la cual le pusieron Margot. Ella nace el 16 de febrero del 26. De este lado tenemos una fotografía muy especial. Esta fue tomada el día en el que Ana nació, el 13 de junio de 1929. ¿Usted tiene una fotografía de su nacimiento? Sí, creo que no. Justo yo tampoco. Es que antes creo que esto ya es como del 2000 para acá, ¿no? Exactamente, no era muy común. Antes no era común fotografiar estos momentos. Sin embargo, Otto Frank era un fanático de la fotografía. Bueno, te voy a comentar. Sí. Aquí este niño era teniente. Entonces como que son de clase alta de alguna forma y casi siempre en toda la élite acostumbran a sacarse la foto cuando nacen siempre se la sacan. Sí, justo, la verdad es que parte de esta historia va de que Ana Frank era de una familia realmente acomodada. Otto Frank después tiene una fábrica, entonces eso les permite tener cierto dinero para justamente esconderse, a diferencia de muchos otros judíos que por ejemplo no tenían la solvencia económica, entonces no tenían la oportunidad por ejemplo de huir o de irse a otros países. ¿Así es? Ahora, en esta esquina vamos a ver algunas fotografías de la vida cotidiana de las imágenes que hoy en día son muy valiosas, con su abuela, con sus amigas, en días de campo, en la casa, en la escuela. Imágenes que justamente nos hablan de cómo era su día a día. Una pregunta, estas fotos no vienen en el diario, ¿verdad? No, casi no, yo que me acuerdo no vienen en el diario. Ana pegaba fotografías en su diario en el original, pero ya en las ediciones publicadas realmente ya no hay fotos. Así. Ahora, estas fotografías quiero que nos enfoquemos en esta. Ahí está Ana, su hermana Margot y su madre Edith, pero vean el año en el que esta fotografía fue tomada. Justamente cuando Hitler llega al poder. Cuando esto sucede, Otto Frank se da cuenta de que Alemania es un país en el que ya no pueden seguir viviendo, así que deciden escapar. En este video vamos a ver al propio Otto Frank. Ahí él está diciendo cómo escuchaba que en las calles los nazis iban a llenar sus cuchillos con la sangre de los judíos. Se da cuenta de que tiene que escapar para salvar su vida. Ahora, en esta página, quiero que observemos justamente atrás de nosotras dice Alemania. Ahí Ana, específicamente en Alemania, nació en Frankfurt. Sí, yo creo que sí, un poquito. Aquí en la de Alemania. Aquí, ahí sí. Se ve en alemán, ¿verdad? Alemania. Y luego acá tenemos esta línea de Victoria, donde están las maletas. Y de ese lado está Amsterdam, el lugar al que van a migrar. Y justamente las maletas representan ese tránsito, pero también nos invitan a reflexionar. Por ejemplo, ¿usted cree que migrar sea una decisión sencilla? Yo creo que es dejar todo, ¿no? Exactamente, amigos, familia, hogar. Aparte, los Frank estaban tan orgullosos de su patria que habían peleado por ella, pero era un país que ya les estaba dando la espalda. También es importante que pensemos qué solemos hacer hoy en día con los migrantes. Rechazarlos, discriminarlos, cuando justamente son personas que como los Frank están buscando mejores oportunidades de vida. El propio Otto dijo esto: el mundo a mi alrededor se vino abajo, teniendo tras el alma, y aunque sentí un gran dolor, me di cuenta que Alemania no era el lugar, y abandoné el país para siempre. Una decisión muy complicada a la cual ellos tuvieron que oponerse. Pasemos a todas estas maletas para ver este video. En estas imágenes, más allá de lo que diga Hitler, quiero que note cuánta gente iba a alabar y apoyar a ese dictador. Este es un ejemplo de cómo el régimen nazi obtuvo fuerza no solamente por ese hombre, sino porque la gente común estaba aceptando todas esas ideas. Vean
Este es el poder que tenemos cuando decidimos apoyar ideas de odio o ideas de paz. Ahora, claro que este régimen usó ciertas herramientas, por ejemplo la propaganda, para convencer a la gente de que la violencia iba a ser necesaria si Alemania quería salir de esa crisis económica. Ahora, mientras eso ocurre en Alemania, ¿qué pasa con los Frank que ya están en Ámsterdam? Otro se hace dueño de esa empresa, Opeka. Hacía pectina para mermelada, es decir, que la mermelada estuviera espesa. Y tienen años tranquilos porque creen que los nazis jamás los van a alcanzar. Ana y Margot van a la escuela, tienen amigas y viven en este barrio de judíos que está en el exilio. Mientras, en Alemania, los nazis se vuelven mucho más crueles. Comienzan a quemar libros, queman sinagogas y cierran los negocios de los judíos. Y también es importante esto. Estas son las leyes de Nuremberg. Eran leyes ridículas, pero les quitaban a los judíos todos sus derechos. Por darle un ejemplo, legalmente los judíos no podían caminar sobre la banqueta o tener mascotas. Más adelante vamos a hablar de ellas porque la propia Ana escribe en su diario sobre estas leyes que los iban a limitar. Oye, y qué contradictorio ahorita que Israel sea quien esté ahorita siendo un genocidio, ¿no? Claro, es importante darnos cuenta de que el hecho de que una persona o alguien forme parte de un grupo perseguido no significa que no vaya a ejercer también violencia. Sí, justo, sí, es importante como cuestionar mucho estas acciones. También recuerdo, si quiere que yo le tome la foto. Bueno, si me escuchas, estamos aquí en el Museo de Ana Frank cuando se acaba de interceptar una de las flotillas que va en pro de Palestina. Y bueno, vamos a ver si con este recorrido podemos hacer conciencia y un recordatorio emocional para el pueblo de Israel, para que trate de vivir en concordia, porque precisamente es ese odio hacia los judíos lo que ha estado alimentando esta guerra. Ahora, este año es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Aquí quiero que nos enfocemos en esa fotografía. Ese es un grupo de personas que vieron de Alemania y llegaron a Cuba intentando desembarcar, pero no los dejaron. Tuvieron que regresar a Europa, donde la mayoría de ellos encontró la muerte. Este es un ejemplo de cómo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada para ayudar. Ahora, de este lado, y en este video, tenemos el único video que existe donde vamos a ver a Ana Frank. Fue tomado durante una boda y va a aparecer en la siguiente escena. Asomada de un balcón, ahí está. Dura cosa de nada, pero es el único donde la podemos ver. Justamente es en este año cuando Alemania invade Holanda, el lugar donde está Ana Frank, y poco tiempo después Ana escribió en su diario sobre las leyes que le comentaba. Ella puso: los judíos deben llevar estrellas de luz, entregar sus bicicletas, no pueden viajar en tranvía ni en coche, no pueden salir a la calle de las 8 de la noche a las 6 de la madrugada, no les está permitida la entrada en los teatros, cines, lugares de esparcimiento público ni casas de cristianos, solo pueden ir a colegios judíos y cosas para los judíos. Es decir, estas leyes les estaban quitando todos sus derechos y todas sus libertades. Justamente a nuestra vitrina, vamos a ver una de esas estrellas de David, que era realmente un símbolo religioso para los judíos, pero los nazis los usaron para señalarlos y humillarlos. Exactamente, ¿no? Que fue utilizado por los nazis como una marca de discriminación más que de religiosidad. Así es, entonces ya cambia justamente. ¿Este signo es de aquel entonces? Sí, bueno, para los judíos ya era un símbolo religioso desde mucho antes, pero los nazis lo usan justamente para señalarlos. Y hoy en día vuelve a ser para ellos un símbolo religioso. Ahora, este es un año importante. Es cuando los nazis planean el exterminio de los judíos con las cámaras de gas, los campos de exterminio y los trenes. De hecho, aquí en esta vitrina hay una etiqueta de Ciclón B. Es el gas que usaban en las cámaras para asfixiar a miles de personas. Ahora es también este año cuando Ana cumple 13 y le regalan su diario
cuya portada ya vimos, todos rosas y blancos. Ella está muy ilusionada, su sueño era ser escritora. Ella comienza a escribir ahí y dice: tú vas a ser mi mejor amiga. Incluso nombra su diario Kitty. 3 semanas después de que Ana comenzó a escribir en su diario, su hermana Margot, con 16 años, recibe este citatorio. Este le dice a Margot que ella tiene que ir a un campo de concentración a realizar trabajo forzado. Otto, el papá, ya sabía que esto era como una sentencia de muerte. Él había estado planeando esconderse por más de un año y cuando Margot recibe el citatorio se da cuenta de que tienen que adelantar la fecha, así que se esconden un día después de recibir. Ahora, me gustaría que hiciéramos una pausa en la historia de los French para hablar de un tema muy importante que es la resistencia. En medio de esta violencia, la gente siempre resistió contra ella. Hay muchos tipos de resistencia: la resistencia armada, la resistencia cultural, los medios de comunicación, carteles como estos. También había una radio llamada Radio Orange. Pensemos en estas familias que escondían en sus casas a los judíos, aunque eso pusiera en riesgo la vida de sus seres queridos. Seguramente lo hacían con miedo y aún así ayudaban a los demás, porque no los veían como una minoría, sino como sus iguales. El solo hecho de que una persona perseguida sobreviviera ya era un gran acto de resistencia. Es importante hablar de este tema porque la historia de Ana Frank es justamente una historia de resistencia. Yo me espero que no se ¿Vamos a ver esto? Aquí vamos a ver esto, a ver. Éxito mucho. Estas son las 8 personas que se van a esconder. Ya conocemos a Ana, a su hermana Margot, a sus padres, Otto y Edith. Con ellos se va a esconder Fritz Pfeffer. Él era un dentista, era judío, amigo de la familia. Y los Van Pels, Hermann, su esposa August y su hijo Peter. Ana escribió que cuando se escondieron dejaron la casa desordenada para dar la idea de que ellos habían huido sin organizarse. Los Frank incluso tenían un gato, tuvieron que dejarlo, porque le decían a Ana que en el escondite podría hacer ruido y eso los podría delatar. Es volver a enfrentarnos a qué tendríamos que dejar atrás para salvar nuestra vida. Ahora, estas 8 personas se escondieron acá. Vamos a esta maqueta. Este es Sopecta, la fábrica del papá. Aquí estaban las oficinas, aquí las bodegas, y esta parte de color va a ser su escondite. Ana le decía la casa de atrás. En la pared verde había un pequeño baño y aquí al lado 2 habitaciones. Este era el comedor, que en la noche usaban los Van Pels para dormir. Y debajo de esas escaleras había solamente una cama y ese era el cuarto de Peter. Y la parte de arriba la usaban para guardar comida, agua, víveres. Y allí está la ventana desde la cual a Ana le gustaba asomarse y ver lo que sucedía en el exterior. ¿Y es donde se toma el video? Sí. El video fue en la casa que tenían antes. Digamos, ya es en la fábrica. En la fábrica. Sí. Ahora, viendo esta maqueta, es importante preguntarnos si ellos hubieran sobrevivido sin la ayuda de nadie, si podrían haberse escondido. Pensemos en algo tan básico como la basura que generamos en los hogares. ¿Cómo lo iban a sacar? ¿Cómo iban a obtener alimento? Necesitaban la ayuda de más personas y ellos eran los protectores.
Ellos no eran judíos, pero arriesgaron su vida por ayudarlos. Quien más resalta y me gustaría que la recordáramos es ella, Mipgis. Ella les llevaba comida, pero pensemos en lo importante que es eso cuando pasaron escondidos 761 días, es decir, más de 2 años. No podían hacer ruido, no podían salir a comprar su propia comida. Por eso ella les ayudaba, pero le llevaba horas conseguirlo. Abajo está Elizabeth, que les inscribía cursos por correspondencia para que los jóvenes pudieran continuar con sus estudios. Jan era esposo de Mip, él les hacía compañía. El señor Kugler quedó a cargo de Opekta para que la fábrica pudiera seguir funcionando. De hecho, muchas de las ganancias eran para comprarles comida. El señor Kleiman les llevaba pan y libros. Como pasaron escondidos tanto tiempo, algo que les ayudaba era leer. Y el papá de Elizabeth, que está ahí arriba, él construyó el librero en la entrada del escondite. Vamos a observarlo de este lado. Pusieron el librero porque así, si los nazis llegaban, no iba a ser tan sencillo que se imaginaran que ahí detrás había 8 personas escondidas. Aquí estamos a punto de entrar al escondite. Le voy a pedir que pongan mucha atención a lo que percibe con sus sentidos, a lo que escucha, a lo que ve, incluso a lo que huele y a lo que siente. ¿Son libros originales? No. Este es una réplica, pero una réplica exacta. O sea, el tamaño, los documentos, el mapa, por ejemplo, tienen un mapa justamente arriba del librero, la oficina. ¿Está lista para entrar? Aquí en el espacio me gustaría que me dijera qué es lo que escuchan. Bueno, de todo lo que escucho. Sí, aparte. Aparte, bueno, escuchamos como si fuera una tele, como si estuviera Hitler hablando. Se escucha, no sé si sean como gritos de protesta, pero creo que es de otra sala. Sí, justo en esa tenemos esa radio. Esa era Radio Orange, era la radio de la Resistencia. Era el único medio de comunicación que tenían con el mundo exterior. Ahí escuchaban cómo iba la guerra, por ejemplo, eso les daba esperanza, pero también oyen cómo se invita a la gente a escribir sus testimonios. Como el sueño de Ana era ser escritora, es cuando ella se decide a reeditar su propia novela. Este audio original de esa... Sí, de esa época. De esa época. Ajá, de la radio de la Resistencia. Justamente se le invitaba a la gente a resistir, le decían, estos ejércitos van avanzando, estos no, y justamente el propósito era mantener la esperanza y la resistencia en las personas. Ahora, alguien también descubrió que en la casa de atrás estaba el escondite, estaba chueco y había humedad. Aún así, ellos sabían que tal vez era uno de los lugares más seguros de toda Holanda. Justamente si vemos las paredes, este es el papel tapiz que había cuando se escondieron, pero justamente hay manchas oscuras que representan, por ejemplo, dice más, la cantidad de humedad que había. Ahora, es importante también que pensemos en lo que estamos sintiendo en este momento. 8 personas estuvieron aquí escondidas durante años sin poder salir a sentir el aire, a ver el sol. ¿Usted cree que se sentirían libres en un espacio como este? Para nada. ¿Qué pasa cuando estamos conviviendo con la gente durante mucho tiempo? Muchos conflictos. Exactamente. Así es. En esta cita, Ana escribió que estaba sorprendida de que los adultos se pelearan todo el tiempo y por eso les quería importar. Fritz se peleaba con Ana con su mamá con la señora Montez. Era un ambiente lleno de estrés y de tensión. Sí estaban seguros, pero no era sencillo estar ahí adentro. Si quiere puede pasar a su paciente para hacer su
Son réplicas, ¿verdad? Sí, Todo es réplica. está acomodado exactamente como yo me tenía armado, pero sí son réplicas. Quisiera saber que en el comedor ¿Cuánto medía el...? todo el escondite medía como 55 metros cuadrados aproximadamente. Que realmente para 8 personas es un espacio muy reducido. Como un departamento ahorita aquí, ¿no? Más o menos, sí. Pero como para 8 personas. Sí, y sin hacer ruido, sin moverse, sin nada. De hecho, aquí en el comedor en la noche es cuando los vampires en una esquina ponían las cobijas, era el lugar donde ellos dormían porque no había otra. También me gustaría que en el comedor observáramos un detalle. Todas las sillas son diferentes. Un año antes de esconderse, Otto Frank fue llevando poco a poco todos los muebles que iban a necesitar. Las sillas fueran iguales. Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos aquí en lo que sería la casa de atrás. Estamos viviendo lo que viviendo esta recreación de lo que era este escondite de Ana Frank y su familia, Otto Frank. Una casa muy similar a lo que sería una casa de recursos bajos, ¿no? De aquí de la Ciudad de México, casi una vecindad de aquí. Estamos hablando con la señorita que es guía, 50 metros, ¿no? Una estufitas de estas. Digo, a mí déjenme decirles que me tocó un poquito se escucha el audio, conocer este tipo de estufas. La generación anterior a nosotros, ¿no? Los abuelos tenían de estas estufas. Así es que bueno, estamos aquí. Digo, no sé si les tocó, ¿no? También a tus abuelitos ver y conocer este tipo de estufas. Y qué interesante el dato que nos das, ¿no? Las sillas totalmente diferentes porque tuvieron que ir como sacando poco a poco esto. Este es el baño. Aquí en el baño es importante reflexionar lo que significó para ellos estar escondidos por más de 2 años. A las 8:30 de la mañana entraban a trabajar en la fábrica, en oferta, así que el radio no podían tener escondido. El baño no lo podían usar, no le podían hablar. Las ventanas estaban tapadas para que no se viera el exterior. Incluso tenían cuidado por dónde caminaban para que las maderas no hicieran ruido porque abajo estaba la bodega. Y escuchaban los bombardeos y les daban miedo que unas bombas cayeran sobre la casa de atrás. Y por la ventana donde Ana se asomaba, ahí veía los tejados de las casas. Y también veía un castaño, un árbol que le gustaba muchísimo. Pero también veía cómo los nazis hacían redadas. Y decía, es que no respetan a nadie, se llevan a los niños, a los ancianos, a todos. En medio de esa constante incertidumbre, algo que tiene Ana es que jamás perdió la esperanza de que todo eso en algún momento iba a terminar. Lo podemos ver reflejado en esta cita que ella escribió en su diario, donde puso: cada día siento que mi corazón crece a medida que se acerca la liberación. Lo bella que es la naturaleza, lo buenos que son quienes me rodean, lo interesante y divertida que es esta aventura, ¿por qué habría que desesperar? Bueno, los detalles que dice de la humedad, ¿no? Es muy interesante también ver ahorita lo que son las tinas de peltre, ¿no? Que también era lo que se usaba mucho, las tinas de metal y pues hasta incluso el moho y el oxidado de lo que son los baños, ¿no? El baño y esto. Y estas, ¿cómo se llama? Estas bolsitas de... Sí, para para hacer fomentos, ¿no? Que era muy de esa época. Sí, o estos objetos que son así de cuidado personal, que justo nos llevan, ¿no? A otra época. A mí me gusta mucho justamente el escondite, por eso está muy bien hecho y sí te hace que te sientas en otro tiempo. Sí, y bueno, yo invito, yo te preguntaba que si te tocó verlos a ti o tener en casa de tu abuelita, de tu bisabuelita, alguna de estos objetos, ¿no? Que esos, digo, yo recuerdo, mi mamá nos decía que este tipo de objetos siempre estaban en las casas de los abuelos. A mí me tocó, no de mis abuelos, de mi madre también, ¿no? Que son de esa época
y muchas historias que nos platicaban. Y decía que en época de guerra todos estos objetos de metal y de peltre eran muy valiosos, porque incluso esto era lo que costaba, ¿no? Porque esto es lo que se utilizaba para hacer las armas y todo eso. Entonces ahora todo tenemos de plástico y todo así que se dobla, pero eran de muy resistentes, incluso para aquí lavaban. Y bueno, ya haciendo alusión un poquito ahora algunos otros museos que ha habido en Secretaría de Relaciones Exteriores, también todo lo que eran los hospitales estaban armados con este tipo de objetos, y era pues precisamente para curar a los enfermos, y era con lo que uno más o menos salía adelante, ¿no? Ahora todo desechable que se hace cada vez. Y bueno, mis queridos ciberescuchas, digo, así es que si tenemos algún objeto en casa todavía de estos antiguos, incluso hasta para quien nos tocó a nuestro padre que se rasuraran así, ¿no? Con la navaja, con la esponjita esta de barbería, ¿no? Y como decíamos, es cierto de que no podían ir al baño ni siquiera, ¿no? Y todo oscuro. También lo que hace esto de la guerra mundial hizo todo lo que era una nueva psicología de Víctor Frank, también el hombre en busca de sentido, y siempre vivir en la oscuridad, ¿no? Que ahora precisamente a todo el cambio, ¿no? A todo el cambio hasta de la arquitectura, ¿no? Que después de esto toda la gente con las ventanas abiertas y todo, porque realmente vivían como ratitas, ¿no? En la oscuridad, ocultándose. Aquí tenemos el cuarto de Ana Frank. Esta es la cama de Ana. En esta pared ella tenía pegadas cosas que le gustaban. Arte, películas, incluso un póster de Opeta, la fábrica de Topa. La puerta que está allá en la esquina lleva al cuarto de al lado, donde dormían los papás de Ana y su hermana Margot. Y aquí enfrente de la cama de Ana había otra cama, ahí dormía Fritz, el dentista. Era un espacio pequeño, tenía que contar. Y aquí en el escritorio está el diario de Ana Frank. Ana y Fritz Pfeffer se peleaban para usar ese escritorio. El dentista decía, es que tú eres una niña, ¿qué cosa puedes escribir que sea tan importante como lo que tengo que escribir yo? Y Ana, teniendo 13, 15 años, siempre defendió su derecho a usar este lugar. Eso nos habla de su personalidad. No le gustaba que la vieran como niña pequeña. Se peleaba mucho con su mamá y adoraba a su papá. Y a pesar de todas estas adversidades, siempre buscó ser respetada y escuchada. Qué tan difícil es para un adolescente, pero también para un adolescente en estas circunstancias de constante peligro. Y su idea, ¿no? O sea, quería ser escritora, pero jamás se imaginó lo valioso que sería como claro. Su libro. Sí, que de hecho son los libros más leídos del mundo. ¿A cuántas personas llegaría, por ejemplo, cómo se identificarían muchos adolescentes con su historia? Y que este es aniversario también de que ella escribió, ¿no? Más o menos están. Y ella empezó a escribir. También no con detalles. Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, cualquier parecido a la realidad de lo que estamos viviendo es mera coincidencia. Es aquí el cuarto de Ana Frank. Estamos viendo cómo hasta tenía su osito, ¿no? Tenía su osito, precisamente estamos revisando, ¿no? Su escritorio, ¿no? Que es ahora actualmente con la pandemia, todos los que vivimos el encierro, que fue la antesala de este momento, ¿no? Aquí se ve como
cómo dormían, cómo dicen todos los problemas y todo lo que nos platican. Yo les recomiendo leer estos libros. A mí me lo recomendaron leer, lo leí a los 13 años, casualmente a la misma edad que Ana Frank, ¿no? Y casualmente estamos viviendo lo mismo, a 20, 30 años de diferencia. Ya les dije mi edad, pero bueno, estamos aquí y ojalá en Dios, digo, que esto nos haya dado una experiencia, nos vaya entrenando para poder enfrentar de una forma diferente la guerra que se está viniendo. Así es que, digo, ya lo estamos viviendo diferente, nos tocó el encierro, lo que fue la pandemia. Ellos estuvieron 2 años y platicábamos un poquito que, digo, lamentablemente ella buscaba la libertad y quería estar libre, pero lamentablemente falleció también en los campos de concentración, y este es el legado que nos deja esta niña precisamente, que se hizo escritora. Nos comenta la chica de la guía, que es uno de los libros más leídos en Estados Unidos. Estuvieron regalando libros de Ana Frank precisamente por esto del Holocausto, por el aniversario del Holocausto, 80 años. Y bueno, ojalá en Dios, tenemos un genocidio en puerta y es lamentable que Israel esté haciendo este tipo de situaciones, pero ojalá que pare la guerra. Esta siguiente sala tenemos la representación del diario de Ana Frank. Este lugar se llama Ana por sí misma, la del diario de la y la fotografía podemos ver a Ana tiempo antes de que se escondiera, pero desde ahí podemos ver cómo para ella escribir siempre fue vital. Hacia arriba vamos a ver la información que vimos en un inicio, la de una escuela, que sale del diario mismo. Y en esa pared tenemos hojas originales del diario, que es la letra de Ana, que se escribía en neerlandés. De hecho, aquí vamos a encontrar su firma. Y eso es lo que le decía hace rato. En su diario, a ella sí le gustaba pegar fotografías para justamente mostrar ese cambio que había tenido a lo largo del tiempo, aunque en las ediciones publicadas no aparecen. Y alrededor de algunas citaciones que tomamos de su diario, a mí me gustaría mostrarle esta, donde ella escribió: estaba sentada pegada a Peter y sentí que la emoción me embargaba. A las 8:30 me levanté y me acerqué a la ventana donde siempre nos decimos adiós. Se acercó a mí. Yo la abracé a la altura del cuello y besé su mejilla izquierda. Estaba a punto de besar la otra mejilla cuando mi boca se encontró con la suya. Era como su novio, no, bueno, sí. Sí, justo en algún momento del escondite, Ana y Peter se vuelven muy cercanos. Es importante darnos cuenta que Ana pudo encontrar una persona que les hace sentir comprendida, escuchada y se ayuda mutuamente, personas aún estando escondidos. Y estas idas, ¿no? Cuando salían a conseguir comida, tenían que quedarse escondidos y todo eso. Ahora, el 4 de agosto de 1944, ellos son encontrados. Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos una vez que son encontrados, pero también cómo se comunica el diario después de eso. Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos aquí exactamente en donde se está haciendo una réplica padrísima de lo que sería el diario de Ana Frank, que efectivamente ya se convirtió en un libro de lectura forzada, el diario de Ana Frank, Los hornos de Hitler, El origen del mal, ¿no? Que son algunos de los libros que documentan un poco lo que es el Holocausto, y hay muchos, además del cine que es la lista de Schindler, ¿no? También sería un poco esto. Y bueno, aquí tenemos las letras al vuelo, ¿no? Que son, nos vamos a sacar aquí la selfie, ¿no? Con Ana Frank, donde escribe, y bueno, pues después le dio cualquier.
estamos documentando. En medio de esta ola de odio, creo que hay que rescatar un poco todo lo que vivieron ellos, ¿no? Hay que tratar de romper este antisemitismo independientemente de lo que esté sucediendo. Estamos en guerra, estamos iniciando la guerra y viendo. Tanto genocidio es lo que hizo Rusia con Ucrania, como Ucrania con Rusia, y lo vuelvo a comentar, como Israel con Gaza y lo que harían con Israel, que es lo que estarían haciendo actualmente si atacan. Irán ataca o todos los países aliados atacarían a Israel. Entonces desde aquí, desde este Museo de Memoria y Tolerancia, desde este cuarto, Ana por sí misma, con esta foto, con este fondo de esta niña que escribió y documentó un holocausto, pedimos a Israel que se detenga el genocidio, pedimos que se detenga la guerra, que está iniciando y podemos revertirla, podemos revertir todo esta masacre, y lo vuelvo a decir porque vamos a empezar a ver cómo se están sumando, y es lo que estamos haciendo, cómo se están sumando países, se está sumando Venezuela, Colombia, se estaba sumando México, que no nada más es Netanyahu, también Trump, también su gabinete, también la Unión Europea. Entonces tienen que volver a encontrar condiciones de paz para evitar esta guerra, para evitar otra tragedia y para evitar que sea lo que está pasando con la flotilla. Estamos viendo que se están enardeciendo, la gente está empezando a protestar de manera ya violenta y no podemos permitirnos esto como sociedad. Que esto nos recuerde que nunca más debe de suceder y podemos detener esta tercera guerra. Sí, PM le va a sacar otra. Listo. Vamos a ver este video. Yo les recomiendo enfrente para que justamente pueda ver bien y pueden quitar muchos ruidos. Escondidos los vampiros y Plata son descubiertos el 4 de agosto de 1944. 4 días después son trasladados al campo de detención de Westerbork. Sus protectores, Victor Kubler y Johannes Kleiman, son detenidos en el campamento de Amersfoort. El 13 de septiembre de 1944, los escondidos son enviados a Auschwitz, vagones de carga en condiciones inhumanas, junto con millones de judíos. Los oficiales nazis dividen a los recién llegados en nuevas filas. Aquellos con capacidad para trabajar a la derecha, los ancianos, mujeres embarazadas y niños a la izquierda, lo que significa la muerte en las cámaras de gas. Los 8 habitantes del escondite son seleccionados para trabajos forzados. Despojados de su ropa y pertenencias, son rapados y asignados a barracas. Les esperan brutales jornadas de trabajo con mínimas raciones de alimento. Otto, Hermann, su hijo Peter y Fritz están en el mismo barracón. Hermann es enviado a las cámaras de gas. En octubre de 1944, Fritz es trasladado al campo de concentración de Nürnberg, donde muere un par de meses después. A finales de octubre de 1944, los nazis deciden enviar a Alemania a las mujeres aptas para trabajar. Ana y Margot son seleccionadas y llevadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. August Van Pels es trasladado al mismo campo poco tiempo después, muriendo en el transporte. Edith Frank permanece en Auschwitz y muere de inanición el 6 de enero de 1945.
El ejército ruso se acerca a Auschwitz en enero de 1945. Se aceleran los asesinatos masivos y el